Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista para el canal de Forma Edu. Hoy estamos con Miriam. ¿Qué tal, Miriam? Muy bien, gracias. Que bueno, vamos a hablar sobre rehabilitación enfocada a personas mayores pero bueno, antes de empezar tenemos que preguntarnos quién es Miriam y a qué se dedica. Vale, bueno, pues yo soy Miriam, soy terapeuta ocupacional, me dedico sobre todo a trabajar con mayores, pero bueno, he estado en varios sectores, y soy técnica en ortoprótesis y productos de apoyo. Más que nada porque lo estudié porque me parecía algo muy complementario a nuestra labor y que luego muchas veces hay técnicos en ortoprótesis que no entienden nuestra labor, entonces no saben hacer como ese conjunto de trabajo y bueno, hacía falta. Y bueno, he trabajado con niños, con mayores, con personas con ictus, con ELA, con esclerosis múltiple. O sea, he tocado un poco todos los sectores, pero bueno, ya os iré contando a lo largo de la entrevista que es verdad que la terapia ocupacional tenemos que buscarnos un poco la vida porque no se nos conoce mucho. Pero bueno, que podemos trabajar en muchos sectores. Genial, Miriam. Y oye, ¿cómo surge en ti esa curiosidad por la terapia ocupacional? Vale, fue el destino. Es verdad que yo no podía permitirme ir a una ciudad muy lejana o no podía permitirme ir a Madrid, Barcelona, etcétera. Entonces tenía que buscar algo que se pudiera estudiar en Burgos, porque tenía familia allí y podía vivir con ellos. Claro, a mí me encantaba todo lo que era tema sanitario, enfermería, medicina, fisio. Y bueno, en Burgos había enfermería, pero pedían una nota altísima. Entonces dije, bueno, ¿qué será esto de terapia ocupacional? Y mi madre trabajaba en una residencia y me dijo, ven un día y conoces a la terapeuta ocupacional y a la fisio, ves un poco lo que hace cada una y decides qué quieres hacer. Como fisio sí o sí lo tenía que descartar. Entonces, si quería estudiarlo, me tenía que tirar unos años más trabajando para poder estudiarlo. Y bueno, no hubo mucha lección que hacer porque fui a la residencia, me encantó el trabajo que hacía la terapeuta y dije, quiero hacer esto. Entonces, esa fue un poco la decisión. Oye, por acercarnos un poco más a tu profesión, como es la terapia ocupacional, ¿podrías describirnos cuáles son las labores que haces en tu día a día? Vale, mi trabajo ahora mismo es un poco complicado porque estoy trabajando en docencia y centro de mayores. Va todo unido, porque ahora mismo soy docente en un certificado de profesionalidad en el que hemos cogido a chicas que estaban en paro. Bueno, chicas, tenemos un chico, primera vez, porque siempre son todo mujeres. Tenemos un hombre en el que están media jornada, porque cobran por ello, media jornada estudiando, y entre mi compañera y yo, trabajadora social y yo, damos las clases, y luego la otra media jornada hemos como montado, por llamarlo de alguna forma, un centro de mayores, un centro de atención preventiva. ¿Qué hacemos? Tiramos de lista de espera del centro del ayuntamiento y así esa gente que igual lleva 3 años incluso en lista de espera puede estar en un centro con nosotros. Entonces, ellos tienen el centro y nuestros alumnos aprovechan para aprender a trabajar con ellos. Entonces, aquí mi día a día es un poco más complicado que en una residencia normal o en un centro de día normal, porque aquí mi objetivo es que ellos aprendan a hacerlo. Entonces, aquí yo lo que hago es enseñarles a ellos para que ellos hagan todas las actividades. ¿Aquí qué hacemos? Pues psicomotricidad, por ejemplo. Yo estoy supervisando que no hagan ningún ejercicio que pueda lesionar ni nada a los mayores, pero la sesión la llevan ellos. En estimulación cognitiva yo les preparo todas las actividades adecuadas a las capacidades de cada persona y ellos son los que están con los usuarios. O en actividades grupales cognitivas igual sí que las dirijo yo, pero porque me gusta y es mi vida, o sea, hacerlo y no puedo decir, no, venga, hazlo tú. No, que estoy yo deseando hacer las actividades. O también hacemos manualidades que las organizan, esas sí que las hacen los alumnos, que tienen unas ideas maravillosas, porque a nosotros llega un punto en el que las ideas se nos acaban. Hacemos bingo, que no puede faltar en un centro. Si les quitas el bingo, les matas. Y eso es un poco nuestro día a día en el centro. Hacemos también actividades un poco diferentes, pues viene gente a tocar el piano, a cantar, hacemos bailes. ¿Vale? Es mi día a día ahora. Pero bueno, en otros centros he trabajado muchas otras cosas. Genial. Me parece que hacéis una labor súper chula, ¿no? Incorporando esos dos sectores, ¿no? De las personas que necesitan ese centro de día y por otro lado las personas que aprenden a través de vuestro trabajo. Me parece fabuloso, te lo digo de verdad. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la rehabilitación, sobre su papel y sobre la importancia que tiene para las personas mayores. Pero antes creo que es muy importante que puntualicemos cuál es el objetivo que se persigue con estas sesiones.
Vale, con las sesiones con las personas que vienen a terapia ocupacional, al final se busca el objetivo que ellos quieran. O sea, no es que lleguen y yo diga, vale, quiero que te vuelvas a vestir, quiero que vuelvas a comer, quiero que vuelvas... Porque al final nuestros objetivos siempre van encaminados a las actividades de la vida diaria, ya sean básicas como comer, vestirse, ducharse, hacer la comida, etcétera. También pueden ser ir a hacer la compra, o sea, ya pasamos a actividades instrumentales, ir a hacer la compra, coger un autobús o un metro. O sea, trabajamos un poco eso. Pero no es el objetivo que nosotros queramos poner, sino el objetivo que ellos quieren. Yo he tenido, por ejemplo, personas que querían volver a fumar porque no eran capaces de volver a coger el cigarrillo después de un ictus, por ejemplo, y ese es su objetivo. Claro, yo odio fumar, pero ahí me viene una persona que me dice, quiero volver a fumar y le tengo que ayudar. Entonces, eso, o quiero volver a vestirme porque ahora me está vistiendo mi hija, quiero volver a limpiarme el culo. O sea, cosas tan básicas como esa que no son capaces de hacer, pues nosotros lo que hacemos es conseguir eso. Y muchas veces para eso hay que volver a trabajar la memoria, la atención, o sea, no solo la movilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, los objetivos dependen de cada persona. Ellos deciden qué quieren. Al final, como has descrito antes en tu día a día, pues, te puedes encontrar con personas que se encuentran en situaciones muy diferentes, ¿no? Has mencionado el caso del ictus, pero a lo mejor es una persona que no ha pasado por ahí o persona que tiene cualquier otro tipo de condición que le afecta Eso hoy en es. su independencia y en su Ujú. día a día. En el caso de la rehabilitación, ¿cómo lo adaptáis a cada persona? Porque, claro, me imagino que trabajarás con un grupo de personas muy diverso. Sí. Yo ahora más te estoy yendo a gente que he tratado, por ejemplo, en domicilios u otras residencias que en este centro, porque este centro en el que estoy ahora, al ser atención preventiva, es gente que viene bastante bien. Sí que tenemos, por ejemplo, un hombre con demencia y Parkinson, tenemos otro también con una demencia muy avanzada, pero son casos muy concretos. Pero en domicilios ya trabajas un poco más las actividades de terapia ocupacional, que al final, pues, ¿cómo se hace esta rehabilitación? Es complicado. Es complicado porque depende muchísimo de la persona, depende también si están yendo a fisioterapia a la vez o no, porque hay muchas veces que te llega alguien por un amigo que conoce a un amigo que conoce a no sé quién, pues vete a terapia ocupacional, muchas veces no saben ni lo que es. Entonces, nosotros lo que trabajamos es verdad que es más actividades de la vida diaria, pero hay veces que si no van a fisioterapia tienes que trabajar antes eso. Por ejemplo, yo no puedo trabajar con una persona que vuelva a vestirse o vuelva a peinarse si no han trabajado antes movilidad del miembro superior. Entonces, muchas veces tenemos que partir de ahí para luego poder pasar a esas actividades de la vida diaria. Entonces, claro, hay muchos casos y muy diferentes. Cada persona es un mundo y cada patología más aún. Y dentro de cada patología tienes personas totalmente diferentes. Entonces yo, por ejemplo, tuve un caso hace poco muy complicado, para mí el más complicado que he tenido. Una mujer que por culpa de la quimio había tenido cáncer y por culpa de la quimio se había quedado como si le hubiera dado un ictus. Claro, entonces no era ni un ictus ni una persona de rehabilitación por quimio. Era como un mix rarísimo, yo no sabía ni por dónde cogerlo al principio. Pero bueno, poco a poco nos fuimos conociendo las dos y llegamos a muchos objetivos muy chulos. Me alegro de que haya habido ese progreso, claro que sí. Eh, bueno, mira, una de las características de tu trabajo es que, bueno, al pasar mucho tiempo con esa persona en el día a día y a través de tu trabajo, seguro que puedes ver progresos y beneficios que tienen las actividades y las tareas que tú propones. ¿Podrías decirnos cuáles podrían ser algunos de esos beneficios? Hemos hablado de independencia, de mejora de la movilidad, pero si tienes algunos más en mente, la verdad que me gustaría conocerlos. Pues sí, mira, me encanta, bueno, que me preguntes esto maravilloso, porque, por ejemplo, tenía hace poquito un usuario con Alzheimer, que además él no reconoce que tenga Alzheimer, es el típico, pues si es que yo, ¿qué me vas a mandar ahora a hacer esto, lo otro? Si yo he hecho toda mi vida todo esto y ¿qué me haces ahora exámenes? No son exámenes, son juegos, pero él entiende como que le estás evaluando todos los días, porque no es capaz de hacerlo. Entonces es verdad que la mujer me vino un día y me dijo, Miriam, gracias a esto le han quitado pastillas. Es decir, él estaba tomando un montón de pastillas para el Alzheimer y gracias a la terapia ha ido dejando esas pastillas. Entonces es verdad que dices, jolín, que esto funciona. Porque yo lo sé, pero los usuarios muchas veces es como, esta mierda que me haces esto. Esos comentarios que hacen ellos como, estos son cosas de niños. Y ves que va funcionando. Y que de repente te diga la mujer, le han quitado pastillas gracias a la terapia ocupacional, pues no veas, qué alegría.
Y luego hay, por ejemplo, tuve otro usuario también con demencia que todo el mundo me dice, no, es un Alzheimer, no va a poder mejorar. Y decía, bueno, si con mantener tenemos suficiente. Y es verdad que al final mejoró, lo que significa que es que no tenía un Alzheimer, tenía otro tipo de demencia. Entonces, tenía un Alzheimer mal diagnosticado, como son muchos de los usuarios que me llegan. Y yo por perseverar ahí, seguir y seguir y seguir, al final conseguí pues que mejorara. Sí, sí. Qué importante la labor que hace Miriam, de verdad. Yo creo que la persona que esté escuchando esto se está dando cuenta. Es que no Eh, nos conocen, no conocen la terapia ocupacional muchas veces. Totalmente. Bueno, Miriam, a lo largo de esta conversación, o por lo menos yo, la idea que tenía en mente de lo que era vuestro trabajo, no sé por qué, pero yo tenía como dos grupos en la cabeza. Un grupo de actividades o rehabilitación más física, lo mejor de Ujú. hacer ejercicio y movilidad, y luego otro más mental, por llamarlo de alguna manera, como tú has mencionado, ese tipo de exámenes, ¿no? Que decías entre Pero tienen usuarios. que ir, ambas cosas tienen que ir unidas, porque si no, no llegas a nada. Claro, te quería preguntar que cómo las combinas, cómo priorizas unas a otras, no sé, explícame un poco. Vale, pues muchas veces depende del caso que te venga. Obviamente, si es una demencia, tienes que trabajar mucho más la parte cognitiva, pero tampoco puedes dejar de lado la física. Y si es una enfermedad, pues por ejemplo un Parkinson, una artritis, una esclerosis múltiple, tienes que trabajar mucho la parte física, pero tampoco puedes dejar de lado la cognitiva. Entonces a mí me gusta mucho hacer juegos en los que se trabajen ambas cosas a la vez. O por ejemplo, en vez de hacer solo gimnasia, hacer psicomotricidad. Es decir, meter también componente de memoria, de atención, hacer juegos en los que tengan que estar prestando atención a lo que les dices para entonces ver lo que tienen que hacer. O sea, por ejemplo, si digo uno, damos una palmada. Si digo dos, nos giramos. Si digo tres, y al final ahí estás combinando ambas cosas. Entonces, bueno, ambas áreas son súper importantes de combinar. Bien. Bueno, Miriam, también nos has comentado, bueno, preparando un poco esta entrevista, nos mencionado que también has dirigido actividades en piscina y la verdad que me ha resultado bastante llamativo. Yo creo que puedo intuir un poco por dónde van los tiros, pero oye, ¿por qué en una piscina? ¿Cuál es el motivo que hay detrás de organizar actividades en este sitio? Vale, te podría sorprender muchísimo. En una piscina, bueno, he trabajado tanto con personas mayores como con niños con parálisis cerebral, con autismo, con red. Entonces, son niños que igual fuera del agua casi no andan y en el agua andan. O personas que por la calle, personas mayores que van con andador o silla de ruedas y en la piscina andan. Porque al final el agua es como algo que les está sujetando. Entonces es verdad que pierden ese miedo a caerse porque no se caen. Entonces ahí sí que, bueno, he tenido la dificultad de la gente mayor, sí, pierde ese miedo a caerse, pero tiene el miedo de ahogarse. Entonces, la gente mayor que nunca ha ido a la piscina, cuesta un poquito más trabajar con ellos. Pero los niños, bueno, es maravilloso. Niños con parálisis cerebral que les ves totalmente encogidos en su silla de ruedas, de repente andar en la piscina, y espero que está pasando aquí. Esto es un milagro. Y no es que sea un milagro, es el agua que les agarra y les mantiene en su sitio. Tiene que Y ser muy gracias a reconfortante, eso puedes trabajar luego un montón de componentes más. claro, tiene que ser muy reconfortante al final para una persona así verse más, no capacitada, pero quizá con más facilidades, ¿no? Para realizar según qué Eso cosa. es. Y sí que he tenido aquí mucha suerte porque aquí en Aranda tenemos una piscina que además muy poca gente la conoce, porque es un centro muy chiquitín, y es una piscina en la que el suelo baja y sube. Es decir, tú entras al recinto y no ves que haya una piscina. Entonces te pones en el medio y de repente empiezas a bajar y empieza a subir el agua. Claro, ¿cuál es la facilidad ahí? Que puedes entrar incluso con una silla adaptada al agua. Entonces eso va bajando y según va bajando la persona va flotando y puedes sacar la silla. O a los niños pequeños lo puedes poner a su altura. Entonces les puedes dejar solos sin tener que estar agarrándoles y pueden correr por el agua, saltar lo que quieran sin miedo a ahogarse. Qué bueno. Bueno, Miriam, también me imagino que, como has mencionado un poco antes, hay personas como que son un poco reticentes a las actividades que tú propones o bueno, a las sesiones que tú diriges. ¿Cómo haces para intentar convencer a esa persona o intentar que se sienta un poco más incluida en esas Vale, actividades? hay que motivarles. Es decir, siempre se ha trabajado con el modelo médico, en residencias, etcétera. Ahora lo que se está trabajando es con el modelo de atención centrado en la persona. Con este modelo siempre tienes que tener como una historia de vida hecha de la persona. ¿Qué ha hecho esta persona? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta?
Entonces, obviamente, si me viene a mí una señora y la pongo un juego en el que tiene que unirme estadios de fútbol con el equipo que juega en ese estadio, me va a decir, mira, esto es una porquería. Pero si se lo pongo a un hombre que todos los días ve el fútbol, le va a encantar. O sea, es como un ejemplo de qué actividades significativas les puedes poner para que les guste o no les guste. O hay gente con la que igual puedes trabajar la motricidad plantando semillas en un semillero en el patio. Vale, entonces al final buscar actividades significativas para ellos y obviamente que no sean muy difíciles como para que se frustren y vean que no son capaces de hacerlo. Vale, entonces al final es motivar y dar cosas no fáciles para ellos, pero que con una pequeña ayuda lo puedan hacer y no vean que no son capaces de hacerlo. Eso es. Bien. Y, oye, ¿de qué manera hace algún tipo de seguimiento al progreso de estas personas o al cómo van respondiendo ante estos estímulos que tú le facilitas? Vale, lo primero es una valoración inicial, porque tenemos que ver de qué partimos, porque da igual que me diga la familia sí, sí está muy bien o no, no está fatal, si no lo veo yo primero. Y aunque tengamos pues el típico del Bartel, el MEC, etcétera, o sea, cosas que te dicen, sí, tiene una puntuación de tanto, a mí me da igual la puntuación que salgáis si no sé el por qué tiene esa puntuación. Es decir, a mí hay veces que me llegan con el Bartel del médico y digo, sí, sí, muy bien, pero que te lo voy a pasar yo otra vez. O me vienen con el MEC del psicólogo o del neuropsicólogo y digo, vale, sí, sí, muy bien, pero es que quiero ver yo por qué tienes esta puntuación. Porque no es lo mismo que tenga más puntuación en memoria a que la tenga en lenguaje, por ejemplo. O en Bartel me viene con un 90 y esos 10 puntos que faltan, ¿de qué son? ¿De que no puede ir al baño? ¿De que no puede subir escaleras? ¿O de qué? Porque a veces que te vienen con una puntuación y ya. Entonces, lo primero es esa valoración inicial, en la que además les hago esa pequeña historia de vida para ir conociéndoles y ver que puedo trabajar con ellos. Y luego ya según vamos trabajando, pasados los meses, bueno, al final les vas viendo día a día, pero pasados los meses se vuelve a hacer esa evaluación otra vez. Entonces ahí ves si se están manteniendo, que ya eso es un logro, o si han empeorado o si han mejorado. Si han mejorado, fiesta. Si se han mantenido, también. Y si han empeorado, pues habrá que cambiar cosas para ver por qué han empeorado. Genial. Bueno, Miriam, me imagino que también en tu día a día un tercer elemento del que hemos hablado poco quizás sean las familias, ¿no? Que, oye, quizás se interesan por cómo está su familiar y por saber cuáles están siendo bueno, cómo es su rutina, su día a día. ¿Cómo suele ser la relación del terapeuta ocupacional con la familia, desde tu experiencia? Vale. La relación del terapeuta con la familia tiene que ser, bueno, es un pilar básico, porque al final da igual que yo trabaje algo con ellos si luego en casa no lo trabajan. O si luego llega la familia y dice, esto que estás haciendo no sirve para nada. Entonces, lo primero, tienen que entender qué es la terapia ocupacional. Una vez que lo han entendido, me gusta además que vean alguna sesión, incluso incluirles en alguna de las sesiones, porque van a entender realmente el por qué se hace eso y cómo se hace. Y el objetivo es que luego ellos también trabajen en casa con ellos, en caso de que estén en domicilios o en centros de mayores que luego se van a dormir a su casa. Entonces, es básico el llevarse bien con las familias, el que entiendan lo que haces y que entiendan lo que le pasa a su familiar. Porque muchas veces te llega gente con demencias que la familia dice, no, solo está un poco despistado. No, solo está un poco despistado, no. O te llega una persona en silla de ruedas que está en silla de ruedas un poco por dejadez. Es decir, porque no han intentado que esa persona haga y haga y haga. No, han dicho, vale, siento en la silla de ruedas y ya está. Entonces necesito que vean lo que puede hacer su familiar, necesito que vean cómo lo hago, por qué lo hago y que sean partícipes, claro. O sea, Al final, mira, esta última que tuve, la que te decía de la quimio, me decía el marido, es imposible que ande contigo. Digo, bueno, ven un día. Claro, él venía y ella no andaba. Decía, total, me lo hace todo él, pues vamos a dejar que me lo haga todo él. ¿Qué tuvimos que hacer? Grabarla. La grabamos sin que ella se diera cuenta, lo vio el marido y dijo, ostras, que anda, que hace cosas que yo no sabía que era capaz de hacer. Entonces dijo, vale, pues entonces me tengo que poner un poco más firme y tengo que obligarla un poco a que haga esas cosas. Porque si no, ella me dejo y ya no hago más. Y al final, yo siempre lo que le digo, mira, a mis alumnas, lo que les digo siempre es, cuanto más hagáis por el usuario pensando que le estáis ayudando, menos le estáis ayudando realmente, porque le estáis haciendo más dependiente. Y eso que hoy, vale, sí, le voy a vestir en 3 minutos, él va a tardar 10, ya. Pero es que esos 3 minutos que tardas hoy, cuanto más dependiente sea, más vas a tardar.
Y más carga va a ser para ti y menos autónoma va a ser la persona. Entonces, hay que concienciar muy bien tanto a cuidadoras como a familiares, como a la sociedad en general. Estupendo, Miriam. Pues oye, estamos llegando ya a la recta final de la entrevista, pero siempre me gusta terminar con un par de preguntas porque ya hemos conocido a la Miriam más profesional, ya vamos a rascar un poco a ver qué hay en lo personal. Y la primera de las preguntas es que, ¿qué le dirías a una persona que quiere dedicarse a la terapia ocupacional? Vale. Es un ámbito precioso, o sea, yo volví a elegir terapia ocupacional una y mil veces, no lo cambiaría por nada, pero es duro. Es duro en el sentido de que muchos profesionales no te conocen, porque ya que no te conozca la sociedad, pues bueno, terapeuta ocupacional, ¿qué haces? ¿Le buscas trabajo a la gente? Es el típico comentario que nos hacen. Pero es verdad que es que tampoco nos conocen en nuestro propio sector. O sea, yo he tenido muy pocos usuarios que me vengan derivados de otro profesional. Porque muchas veces van al neuropsicólogo, sí, sí, tienes que ir a fisio. O van al médico, sí, bueno, búscate un fisio, búscate un psicólogo. Nunca hablan de terapia ocupacional. Entonces es un trabajo duro y por el que tenemos que luchar muchísimo. Incluso dentro del propio equipo profesional muchas veces es como, no hagas eso, que es mi labor. O sea, no nos entienden, no nos valoran muchas veces y es duro. O sea, aunque sea precioso, que menos mal, porque si encima es duro y no fuera bonito, pues tendríamos un problema, pero es un trabajo precioso. Y es verdad que ahora el trabajo está muy mal, porque, mira, te puedo decir que a mí la semana pasada, en 2 días, me llamaron de 4 trabajos diferentes. Pero claro, ¿qué pasa? Que son trabajos de pocas horas, muy lejos de casa, mal pagados. Entonces, bueno, es un sector bonito, pero complicado para trabajar. Y bueno, y que el 90% de terapeutas van a acabar trabajando en residencias porque es donde más trabajo hay. Entonces, si no te gustan los mayores, igual tienes facilidades, pero lo vas a tener más difícil. Bueno, y a ti, Miriam, lo personal, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A mí es que me encanta mi trabajo. Yo pensaba que me gustaba trabajar con niños, o sea, yo estudié terapia ocupacional pensando en trabajar con niños, pero trabajé con mayores, trabajé con adolescentes y me di cuenta que me encantaba. Es decir, no me gusta trabajar con niños, no me gusta la terapia ocupacional en general, sea con el ámbito que sea. Y es verdad que te llegue una persona y te diga, Miriam, muchas gracias, desde que hago gimnasia contigo me puedo volver a peinar, porque para ellos, para muchos no es rehabilitación, es hacer gimnasia, o es jugar, o es... Entonces que vengan, me puedo volver a peinar, o desde que estoy contigo soy capaz de ir al baño sola, o ya no me hago pis en el pañal, ya soy capaz de... Porque también trabajamos mucho el tema de la incontinencia, de los horarios, para que se vayan volviendo a acostumbrar. Entonces, que te venga una persona y te diga, ¿puedo hacerlo otra vez solo? Bueno, no he hablado mucho de los productos de apoyo, pero es verdad que muchas veces ya no es el que vuelvan a manejar una mano, que vuelva a ser la mano de antes, que su movilidad vuelva, sino que muchas veces mediante productos de apoyo conseguimos que vuelvan a hacer esas actividades. Y hay productos de apoyo para absolutamente todo, pero la gente no los conoce. Entonces ya tengo que estar yo ahí para, venga, este producto de apoyo y esto otro, o no, es que es muy caro, bueno, pues ya adaptamos algo para que puedas hacer esto. Y así que luego te vengan y te digan, soy capaz de hacerlo. O las familias de, jo, no entendía lo que tenía mi madre, muchas gracias, gracias a ti ahora lo entiendo, ahora sabemos cómo podemos tratarla. Pues esas cosas pues son muy bonitas. También Pues hay sí. partes feas, pero bueno, las menos. Bueno, Miriam, ya sí que sí, hemos llegado al final, pero no podemos despedirnos sin hacer antes dos cosas. Y la primera, por supuesto, es agradecerte tu tiempo, el hecho de que hayas querido colaborar, de pasarte por aquí. Hablo por mí y por parte de todo el equipo, que estamos muy agradecidos con las personas que colaboráis y hoy en particular contigo. Bueno, Y, muchas gracias a vosotros por contar conmigo, claro. y otra cosa que no podemos dejar de hacer es, bueno, recomendar tu perfil de Instagram, que fue a través del cual te encontramos, que es terapiaocupacional.mirva, en el que, bueno, pues todas las personas que tengan curiosidad por seguir conociendo este mundillo de la terapia ocupacional, pues ahí pueden seguirte, pueden ver más sobre tu día a día, las labores que haces y, bueno, en definitiva, puedo darle apoyo a la terapia ocupacional, aunque sea de una manera digital, ¿no? Con seguidores Mira, o con repercusión. además, es que empecé con el perfil porque mucha gente compartía materiales. Claro, yo los utilizaba y decía, jolín, pues si yo también creo material, estoy utilizando el material de esta gente, ¿por qué no voy a compartir el mío? Entonces me pareció un sitio
precioso para, además, conocer a muchísimos profesionales. Hemos hecho muchísimas cosas en conjunto. De hecho, es de las pocas veces que se ve mi cara, porque si miras el perfil, prácticamente no sale casi nada de mí. No porque no lo quiera colgar, sino porque pues, no ha surgido la ocasión. Entonces, bueno, yo sí que he querido llevar ese perfil más por la parte profesional, de, bueno, que vean materiales que utilizamos, que vean juegos, que vean manualidades que hacen mis alumnas, que son maravillosas. Entonces, porque a mí muchas veces no se me ocurren más ideas. Llega un punto en el que te bloqueas y dices, ¿y ahora qué hago? Busco en Instagram perfiles de compañeras, digo, a ver, esta que ha hecho, esta otra. Entonces, digo, ojo, pues todo lo que hago yo me parece bien compartirlo para que otras personas tengan esas ideas también y puedan utilizarlas. Bueno, pues lo dicho, Miriam, muchísimas gracias. Ahí tiene la gente tu perfil para que puedas seguir aprendiendo. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a vosotros.